Ahí está, Romanos 29 y 30. Amén. Leemos. Y a los que predestinó, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cortito hoy, ¿eh? Y ahí en grande para que se vea bien. Dice, voy a encender la luz, que no veo bien, aunque es de día todavía aquí. Ya se van haciendo los días más largos, pero... Dice, Pablo introdujo las verdades de la seguridad del creyente y el propósito de salvación de Dios en el versículo previo, afirmando que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El llamamiento de Dios precede y hace posible que una persona escucha y responda en fe a ese llamamiento divino. La salvación que viene como resultado queda asegurada porque el Señor dispone que todas las cosas en la vida de un creyente obren para su bien último. En la mitad del versículo 29, Pablo declara el doble propósito que Dios tiene al traer salvación eterna a los pecadores. El propósito secundario se expresa en primer lugar, hacer a los creyentes semejantes a su Hijo unigénito. Desde antes que empezara el tiempo, Dios escogió salvar a los creyentes de sus pecados con el fin de que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. En consecuencia, cada creyente verdadero avanza de manera inexorable hacia una perfección en la justicia a medida que Dios hace para sí un pueblo creado de nuevo en la semejanza de su propio Hijo divino, quien siempre morará y reinará con él en el cielo por toda la eternidad. Dios está redimiendo para sí mismo una raza eternamente santa y semejante a Cristo, para que sean los ciudadanos de su reino divino y los hijos de su familia divina. Aunque la verdad plena es demasiado vasta y sublime incluso para ser captada por unas mentes humanas redimidas, el Nuevo Testamento nos suministra ciertas vislumbres de lo que significará para nosotros el ser conformes a la imagen de Cristo. Primero que todo, seremos semejantes a Cristo en un sentido corporal. Un día el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En segundo lugar, y lo que es más importante, aunque no vamos a convertirnos en deidades, seremos semejantes a Cristo en un sentido espiritual. Nuestro cuerpo incorruptible será infundido con la misma santidad de Cristo y seremos perfectos tanto interior como exteriormente, tal como lo es nuestro Señor. El propósito supremo de Dios en traer los pecadores a la salvación es glorificar a su Hijo Jesucristo, haciéndole preeminente en el plan divino de redención. Dios tiene la intención última de que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios es hacernos semejantes a Cristo con el fin de crear una gran humanidad redimida y glorificada sobre la cual Él va a reinar y traer la preeminencia para siempre. La verdad plena acerca de la omnisciencia de Dios es algo que no puede ser comprendido ni siquiera por los creyentes. Sin importar cuánto podamos amar a Dios y estudiar su palabra, no podemos siquiera concebir la profundidad de esos misterios. Únicamente podemos creer lo que la Biblia dice claramente, que sin duda alguna Dios ve con anterioridad la fe de cada persona que se salva. También creemos la revelación de Dios en el sentido de que, aunque los hombres no pueden ser salvos aparte de la acción de la fe realizada por sus voluntades,
la fe salvadora, al igual que cualquier otro componente de la salvación, se origina en Dios solamente y es investida de poder por Dios mismo. La verdad plena acerca de la omnisciencia de Dios es algo que no puede ser comprendido ni siquiera por los creyentes, vuelvo a repetir. Sin importar cuán podamos amar a Dios y estudiar su palabra, no podemos siquiera concebir la profundidad de estos misterios. Únicamente podemos creer lo que la Biblia dice claramente. Esto está repetido, pero bueno. Que sin duda alguna Dios ve con anterioridad la fe de cada persona que se salva. También creemos la revelación de Dios en el sentido de que aunque los hombres no pueden ser salvos aparte de la acción de fe realizada por sus voluntades, la fe salvadora, al igual que cualquier otro componente de salvación, se origina en Dios solamente e investida por el poder de lo mismo. Está totalmente igual. Se ha repetido el párrafo. Bueno, Pablo también explica que ni siquiera la fe se origina en el creyente, sino en Dios. Porque no por gracia sois salvos, no, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. A partir de la presciencia, el conocimiento, ¿verdad? Nos conoció. A partir de la presciencia que se concentra en el conocimiento de Dios, el plan de redención de Dios avanza a su predestinación. Priorizó, predestinó, tiene el significado literal de una marca, una designación con la cual se determina por anticipado. En la introducción de su carta a los creyentes efesios, Pablo le impartió ánimo con esta gloriosa verdad. Dios, el Padre, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En el plan divino de redención de Dios, la predestinación conduce al llamamiento. El llamamiento soberano de los creyentes por parte del Señor provee una confirmación adicional de nuestra seguridad eterna en Cristo. Somos salvados porque Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si una persona va al infierno, es porque rechaza a Dios y su camino de salvación. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los incrédulos son condenados por su propia incredulidad, no por predestinación de Dios. Dios no escoge a los creyentes para la salvación sobre la base de quiénes sean o qué hayan hecho, sino con base en su gracia soberana. El siguiente elemento de la obra salvadora de Dios es la justificación de los que creen. Tras haber sido llamados por Dios, los creyentes también son justificados por Él. Además, como sucede con la presciencia, la predestinación y el llamamiento, la justificación también es la obra exclusiva de Dios. Al igual que la presciencia, la predestinación y el llamamiento y la justificación, la glorificación es inseparable de los demás elementos y es una obra exclusivamente realizada por Dios. Cuando Pablo dice a los que justificó, a esto también glorificó, está de nuevo haciendo énfasis en la seguridad eterna del creyente. Esta promesa de gloria final no era una esperanza incierta en lo que a Pablo concernía. Al poner la frase a estos también glorificó en el tiempo pasado, el apóstol demostró su propia convicción
de que a todo y cada uno de los que justificó les ha dado su seguridad eterna. Los que obtengan la salvación que es en Cristo también reciben gloria eterna. Bueno, yo sé que así leyéndolo es un poco complicado todo esto, pero esperamos que hoy podamos llegar a entenderlo. Más que nada para evitar todas esas personas que en un momento dado vienen con razonamientos humanos, vamos a llamarlo, ¿verdad? Yo entiendo lo del razonamiento humano porque yo soy humano y porque yo he estado en esa posición. Yo razonaba la palabra. Y cuando razonaba la palabra, pues, claro, yo leo la palabra y entonces mi razonamiento trae una revelación. Y entonces yo hacía caso a ese razonamiento de esa revelación, lo hacía mío y ahí me ponía a defenderlo a capa y espada. Y eso es lo que estamos viendo en todos los TikToks que hay por ahí, ¿verdad? De cristianos defendiendo ideas y teorías. De repente, ¡uy! Ven, pero ¿cómo va a ser Dios, Jesús, si es el Hijo de Dios? Y empiezan a razonar. Y claro, en una mente humana, ¿verdad? Razonar lo que es Dios es un poco complicado. Entonces, cuando uno se da cuenta de que el razonamiento humano no te lleva a buen puerto, entonces uno dice, deja de razonar. Ya no es cuestión de que la razón tiene que prevalecer. Es decir, mira, el problema de la iglesia liberal hoy en día es que el razonamiento está por encima de la palabra. Si no hay un razonamiento claro y lógico de la palabra, no vale, y están ahí intentando razonar, y por eso lo que hoy razona mañana no vale y han razonado otra cosa, y por eso las distintas clases, ¿verdad?, de creyentes, que si calvinistas, que si no sé qué, no, yo soy presbiteriano, yo soy pentecostal, yo soy bautista. Entonces, porque hay un razonamiento de la palabra. Entonces, cuando uno dice, no, vamos a ver, es la palabra primero antes que el razonamiento. Si no lo entiendes, no es mi culpa. Dios tiene que revelarme la palabra. No se trata de hacer caso a mi cabecita. Entonces, con este tema, pues hay mucha humanidad metido dentro de lo que es la doctrina. Y digo la doctrina porque hay muchas, no es solo una. Si dijéramos la doctrina de la predestinación, no, hay muchas. Hay unos que creen que la predestinación hay otros que creen que no sé qué, he estado leyendo y hay un montón, y todos ahí se centran en el razonamiento. Ahora vamos a la palabra. ¿Hay una predestinación por Dios? Hay una predestinación, lo vemos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. A ti te conoció, a mí me conoció. ¿A quién no conoció Dios? Lo predestinó. ¿Lo predestinó a qué? Porque ahí es donde está la cuestión. Claro, es muy fácil y muy bonito decir, no, es que Dios elige a los que tienen que salvarse. Y el que te dice eso normalmente está metido en el grupo de los que se salvan. A mí me ha elegido Dios para salvarme. Y como me ha elegido Dios, no hay forma que me salga porque soy elegido por Dios. ¡Wow! Pero a mí me gustaría encontrar a uno de los que no creen en Dios que pueda decir, a mí me ha predestinado Dios para no creer. No, eso no es verdad, eso no es posible. Eso dice, mira, tío, ¿qué estás diciendo? Mira, no me extraña que no crean algunos en la palabra. Escuchando esas cosas, la verdad es que... Ahora, ¿la palabra dice que Dios predestina? Dios predestina. ¿Ok? Ahora, dentro de este concepto, pues viene otra vez el razonamiento humano. ¿Qué habla los que en un momento dado se ponen a decir, sí, predestina? ¿Pero por qué predestina? Si hay unos que se salvan y otros que no se salvan. Porque si dijéramos, al final todos se salvan, todos están predestinados para salvación, qué bueno es Dios, ¿no? No, vemos que hay algunos que no se van a salvar. Vemos que hay algunos que no están salvos.
claramente. Y vemos claramente que hay gente que muere sin ser salva. Muere maldiciendo a Dios. Yo no creo que en el último segundo se enteren de que... No. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa? Entonces, la teoría dice, no, es que Dios ve el futuro y entonces sabe los que van a aceptar a Jesús. Y entonces, como sabe lo que van a aceptar a Jesús, a esos que van a aceptar a Jesús, es a los que predestina. A los que no van a aceptar a Jesús, no los predestina. Ahora, esto choca con otra cosa. Choca con que es que si la salvación viene de Dios, si la fe viene de Dios, si el arrepentimiento viene de Dios, entonces esos que se salvan o no se salvan, ¿ves? Y entonces ahí la lógica y empieza la discusión. No, no es posible. Entonces ¿qué quiere decir? Que Dios, como es Él, les pone en ellos la esa de que van a ser salvos y a otros les pone que no. Como diciendo, no depende de mí, depende de Él todo, pues como depende de Él todo, pues yo qué, pues nada, pues ¿qué voy a hacer? Y ya entra la discusión. Siempre es dentro de lo que es el razonamiento humano, ¿verdad? ¿Cómo un razonamiento humano puede entender? Dice la palabra, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Bueno, el humano siempre ha creído que es capaz de construir la Torre de Babel y va a poder llegar con su sabiduría al cielo. Si me esfuerzo un poquito y seguro que, con lo listo que yo soy. Pues no, señor. No hay forma de poder entenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos una mente finita, tenemos una mente creada por Dios que no tiene nada que ver y encima es una mente que se va a quedar aquí en la tierra y lo sabe. Porque todo esto está en un argumento del corazón y la mente humana manejado por la carne, digamos. Entonces, como está manejado por la carne, la idea de la carne es que al final Dios sea injusto. Porque es lo que quiere demostrar la carne. Porque tú seguirías a un Dios injusto. No, y si tú no sigues a Dios, ¿a quién sigues? A la carne. ¿Ok? Entonces, la idea es siempre apuntar a un Dios. ¿Y a ti no te suena injusto de que Dios diga, tú te salvo y tú condenado? A mí me parece muy injusto. O sea, ¿cómo una persona condenada se va a poner delante del tribunal y le va a decir, tú no has cumplido, condenado? Digo, si tú me has predestinado, si tú me creaste para esto. Algunos dicen, no, Judas nació predestinado para eso. ¿A ti te suena eso a un Dios justo? A mí no me gustaría estar siguiendo un Dios así. Entonces, con este conflicto, la palabra lo pone, todo este follón, todo este razonamiento. Yo no estaba muy tranquilo. Digo, ¿cómo me pongo delante de todos los que tengo ahí? La gente que me escucha a las 2 horas ahí, a decir. Y tenía un poco de problema. Porque, digo, no. Sí, aunque la palabra diga eso, a mí no me gusta. No lo puedo. Bueno, hay que ir más allá. Estamos diciendo de que si colocamos el razonamiento por encima de la palabra, entonces viene este conflicto. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a colocar la palabra por encima del razonamiento. ¿Qué hoy vemos en la palabra? Primero, efectivamente, Dios predestina. Dios crea a las personas, ¿verdad? Con un propósito. No los crea, ¿verdad? Sin un propósito. Y el propósito de Dios es, dice la palabra, bueno, agradable y perfecto. Bueno, hasta ahí estoy contento. Muy bien, vamos a avanzar hasta que llegue el punto de donde ponga que Dios ha predestinado para condenación. No lo pone. No hay ni un versículo. No hay nada que apoye que Dios cree a personas para que se condenen. Aún los versículos que quieren utilizar, que dice, ¿y qué? ¿Y qué? Es como poniendo una cosa diciendo, ¿y si Dios le dé la gana hacer esto? Pero no es que lo haga. Cuando dice crear vasos de honra y vasos de deshonra.
¿Sabéis una cosa? Que nosotros somos vasos de deshonra. Nosotros fuimos creados como vasos de deshonra. Cuando nacimos en este mundo éramos totalmente unos vasos de deshonra, como mucha gente todavía sigue siendo vasos de deshonra, que no han sido transformados. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, si lo ha predestinado, ¿qué posibilidades tienen que la gente crea o no crea? Es absurdo, todos esos versículos son absurdos. Llega solo a una conclusión. La conclusión es esta. La conclusión es que efectivamente Dios predestina. Pero tú no es que tú elijas salvarte, es que tú rechazas la salvación. Tú no te puedes salvar, pero puedes rechazar. Ahora, Dios es omnisciente. Él conoce el principio y el final. ¿Cómo lo conoce? Mira, es Dios. No lo puedes entender, ¿verdad? Igual que no puedes entender que sea Padre, Hijo, Espíritu Santo y solo sea un Dios. Eso no lo podemos entender, porque nuestra naturaleza es. Ahora, Él conoce el principio y conoce el final. ¿Muy bien? Entonces, Él, como conoce el principio, Él sabe claramente quién es el que va a rechazar. Eso no quiere decir que en el transcurso de la vida de esa persona que al final rechaza a Dios, Dios no insista y le llame y le toque y le diga y le pumba y le... No, eso no quiere decir. Quiere decir que después de todo eso que Dios hace, que predestina, que llama, que tal, esa persona decide que no. ¿Cómo cambia Dios eso? Claro, podría cambiarlo. Entonces, ¿dónde está nuestro libre albedrío? Entonces ahí tendrían razón todos aquellos que dicen, es que el destino está marcado, somos marionetas para Dios, Dios hace lo que quiera. No, ese es el problema. Porque si fuésemos marionetas no habría ningún problema. No, el problema es que tú tienes la decisión de recibir la salvación o el problema de rechazarla. Bien, ok. Entonces digo, como sabe el principio y sabe el final, Él sabe quién le va a rechazar. No quiere decir que porque sepa que le va a rechazar, Él no vaya a llamar y vaya a hacer el proceso. Pero Él sabe quién le va a rechazar. Igual que sabe quién es el que le va a recibir. En el transcurso, digamos, del periodo, esa es la vida, en ese trozo, lo que me quede de pantalla, ¿verdad? Tú naces, estás separado de Dios y en un momento dado tu vida deja de estar separada de Dios, te conviertes, aceptas lo que Dios te ha dado y te conviertes, ¡chach! A partir de ahí, vida eterna. ¿Por qué? Porque no depende de ti, no ha dependido antes ni después. Simplemente has recibido ¿el qué? La predestinación que Dios ha preparado. Dios prepara predestinación para todo el mundo. Dice, Él es paciente, en 1 de Pedro, y no ha llegado todavía porque está esperando a que todos, no solo los predestinados, todos. ¿Y qué si tú no quieres aceptar? ¿Y qué si no, por más que te prediquemos, sigues ahí en tus... yo no... Ay, si yo fuera Dios, esto sería distinto, ¿eh? Si Dios fuera Dios, esto sería distinto. Más de uno le caería un rayo en la mesa del escritorio para que se convirtiera. No sé si Dios hace eso, pero... Y a lo mejor aún así, porque lo vemos en Apocalipsis. Y aún así no se convierten. Tienen el corazón tan endurecido, tienen tanto... Bueno, cada uno tiene su responsabilidad. Yo no me voy a poner a centrar en los que deciden no salvarse. Yo soy yo y solo me centro en mí, en lo que tengo que hacer y mi relación con Dios. Y claro, en mi relación también con el cuerpo, con los que han aceptado y que estamos formando este cuerpo de Jesucristo. Los que no han aceptado, lo único que pueden es esperar a que nosotros, ¿verdad?, sigamos insistiendo para que ellos puedan aceptarlo y puedan entrarlo y punto. Y si no lo quieren entender, pues es normal que en su mente racional, en su razonamiento, maldigan y hagan todo porque están dentro de una esclavitud. No entienden quién es Dios ni lo van a entender en esa posición.
porque están totalmente engañados por Satanás y por el mundo. Entonces, wow, ¿estamos predestinados? Somos predestinados. Pero Dios predestina a los que no se salvan. No. Los que no se salvan es porque no quieren, porque no deciden, porque ellos desean, porque no es que desean, es que no rechazan totalmente la provisión, la que tú y yo hemos cogido y hemos dicho, sí, somos locos, somos ignorantes, somos fanáticos, somos todo lo que queráis, pero hemos aceptado la provisión de Dios para nuestras vidas, para vida eterna. ¿Por qué tú no lo aceptas? No lo sé. Quizás no sea todavía el tiempo, quizás todavía no estás preparado, quizás en el plan de Dios está todavía trabajando, llamando, no lo sé. Pero lo que sí sé es que cuando uno se da cuenta del llamado de Dios, uno entra en un estado de confianza, es distinto el mundo, ya no sé cómo deciros, ya no funciona el razonamiento. Ya no funciona la lógica humana, ya no funciona toda esta maraña asquerosa del mundo, ¿no? Funcionan las cosas divinas de Dios que son perfectas. Y sí, me voy a morir, este cuerpo se va a morir y mejor, porque si no se muere, bueno, a lo mejor no, a lo mejor viene Cristo antes. No voy a poder renacer con un cuerpo glorificado, ¿no? Ahora, fijaros, a los que conoció, predestinó. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. A los que justificó, también glorificó. ¿Dónde está la posibilidad de que si yo recibo mi gracia, pueda perderla? ¿Dónde entra la posibilidad de que yo pueda perder mi gracia? Porque soy torpe, si lo soy, de principio hasta el final soy torpe. Porque peco, porque esta carne, desde el principio hasta el final tengo esta carne hasta que me muera. El trabajo es de Dios. Y esto produce un gozo, produce una seguridad, produce algo que es lo que realmente necesitas para poder disfrutar claramente de la salvación. Claro, estará pensando alguno, entonces puedo pecar sin hacer ni... Cuidado. Estamos hablando de entrar por una puerta estrecha. No por entrar por una puerta ancha donde te crees que y no. No. Aquí estamos hablando de pertenecer a Cristo. Y a partir de que perteneces a Cristo, entonces me dices si te apetece. Sí, el corazón manda a hacer cosas, pero no te apetece. Te das cuenta porque a ti realmente lo que te apetece es servir a Cristo, porque es tu Señor. Si no, estás siendo engañado. Y es lo que estamos siempre intentando decir, porque hay muchos cristianos por ahí que todavía están esforzándose en no sé qué, no sé qué quieren conseguir con ese esfuerzo, qué quieren mostrar o qué quieren... Están engañados, siguen ahí enfocados en un esfuerzo, porque si no se centran van a perderse, pero es que estáis más perdidos que... Es algo más sencillo que todo eso. Se trata de reconocer quién eres. No soy nadie. Y reconocer quién es Él. Lo es todo. Hay diferencia entre soy un poquito y Él es el resto. No, tú no eres nada. Nada. No puedes hacer nada. No, somos escoria. Hechos del polvo de la tierra. No hay material menos valioso que el polvo. Eso es lo maravilloso de Dios. Que siendo como somos, Él lo da todo, hasta su vida, ¿verdad? Para rescatarnos, para juntos, porque no es una cosa de ti sola ni de mí sola, es un conjunto de seres humanos que está alcanzando para crear ese cuerpo que va a caminar con Él por toda la eternidad. No se trata que te salves para vivir la vida eterna y no tener problemas. No. Se trata de que te salvas porque vas a ser uno con Él.
para toda la eternidad. Yo no lo llego a entender, pero me da mucho gustito ver todo eso porque, wow, no lo entiendo, pero veo el propósito de Dios, ¿verdad? En todo esto. Y por eso está la palabra. ¿Sabéis por qué creo que la palabra es verdad? Porque toda la gente ha intentado sacar de la palabra lo que no está en la palabra, lo que la palabra dice. Los que quieren, ¿verdad? No la han sacado. Han querido manipular, han querido hacer, han querido poner, les han dado números, le han no sé qué, que no sé cuántos. Pero lo esencial, lo básico, lo que realmente tiene un entendimiento lógico y que tiene que ver de Dios, no lo han podido sacar, solo lo sacan los que realmente creen en Jesucristo y reciben al Espíritu Santo. Que no son tantos, porque hay muchos por ahí creyendo que tienen el Espíritu Santo y no tienen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es una cosa que venga cuando uno hace una oracioncita. El Espíritu Santo viene cuando uno tiene la certeza absoluta de que ha sido salvado por Jesucristo y que ahora le perteneces. Y yo no sé, eso es por revelación. Porque no se trata de ti, se trata de Él. Pero cuando realmente entiendes, tu vida cambia. Ya no eres el mismo. Yo ya no soy como era antes. Yo no sé, tengo por ahí alguna película de cómo era antes. ¿Sí? Y me gustaría ponerla aquí, para que vierais la diferencia entre uno y otro. Las prédicas que yo decía en los 22 años de cuando estaba creyendo convertido. ¿Convertido de qué? No, no. Ahora, sí me gusta ver el proceso que Dios ha hecho en mi vida. ¿Por qué permitiste, Dios, que estuviera 22 años así? Tiene un propósito y ayer lo vimos, es para bien. No es porque le guste, no es porque, sí, a lo mejor era por culpa mía, pero era para bien. Todo estaba obrando para bien. ¿Por qué? Porque yo desde antes de nacer era predestinado. Antes de nacer ya me conocía y me decía, José Luis, tú vas a estar en el cuerpo de Cristo, tú vas a ser parte y yo sé el proceso y sé por dónde vas a pasar y estoy contigo y sí vas a pasar momentos malos, pero yo sé todo el proceso y al final vas a estar conmigo. ¡Wow! Me predestina, me llama. ¿Cuándo me llamó? Pues me imagino que me llamó antes de estar en eso, porque yo recibí el llamado, yo no creía en Dios. Y de repente me dijeron, oye, es que Jesús está llamando a tu puerta. Y yo recuerdo que ahí cambió mi vida, ya no era lo que yo quería, a partir de entonces era lo que Él quería. Ahora hubo un interpaz, ¿verdad? Me metí en un sitio incorrecto donde no me enseñaron la gracia. Me metí en un sitio correcto donde me enseñaron las obras muertas, donde me dijeron que era muy importante y que como era muy importante porque era hijo de Dios, ahora tenía el Espíritu Santo y eso me daba poder y yo andaba ahí buscando a ver cómo estaba el poder y la llenura del poder y todo eso que están ahí. Pero fui llamado, sí, y fui justificado a los 22 años. Porque yo estuve 22 años arrastrando una vida de pecado. Yo no me sentía limpio. Yo no me sentía justo. Yo decía, uy, la palabra y Jesucristo sí que es bueno porque yo no me sentía. Y si yo no me sentía, aunque Él lo hubiera hecho, como el que tiene las manos limpias o la mujer esta que está más flaca que nada y sigue diciendo que gorda estoy, pues de nada sirve, ¿verdad? Que esté flaca si se ve gorda. No es feliz, no es a gusto porque todavía quiere estar más flaca. Pero si está de los huesos, estoy muy gorda, mira, fíjate. Pues esto me pasaba a mí, yo estaba limpio. La palabra dice que estaba limpio, pero yo no estaba limpio. Y eso me producía que yo hacía cosas, mi carne gobernaba, todavía era jefe de mi vida, mi carne. Pero Él me llama, Él me justifica. Y en el tiempo preciso puso las personas, ¿verdad? Utilizó a la misma que me llamó
para decir, si estás justificado, ¿por qué estás viviendo esa vida arrastrada por tu corazón? ¿Por qué no puedes avanzar? ¿Por qué no puedes recibir claramente? Estás justificado, estás limpio, eres santo, eres perfecto. Pero si yo. Sí, y ese es el problema, que como no lo sabes, te crees que tú tienes y tú no puedes. Y como no puedes, no avanzas. Déjame a mí. ¿Cómo? Déjame. Todavía estoy aprendiendo a dejarme. Pues no es fácil, ¿verdad? Uno quiere tener todo en control. Pero déjame a mí. Y con Romanos estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Ni las oraciones. Pensamos, ay, orar y tal. No sabemos pedir. ¿Qué dices? El Espíritu tiene que interceder. Porque no sabes cómo pedir. Y intercede con gemidos sin decir, ay, 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 qué mal pides. No sé. Pero tenemos seguridad, ¿verdad? Y wow, yo de verdad si hago esto es porque pues, deseo que la gente pueda disfrutar de lo que yo estoy disfrutando. No se trata de mí, ¿eh? Porque no es por mis méritos, ni por lo que yo hago, ni por lo que yo digo, ni por lo que yo soy. Es por lo que es Él y por lo que su palabra hace en nosotros. Y por eso me agrada tanto estar aquí con vosotros y hablar de esto, porque mientras que lo está haciendo en mí, también lo está haciendo en vosotros. Y digo, wow, la obra que está haciendo, ¿verdad? En nosotros. Y es chuli, porque todos venimos de un trasfondo de mucho sufrimiento. ¿Mm? Porque para ser salvo necesitamos sufrir. Porque el rico, aunque sufre, cree que la riqueza le va a quitar todos los problemas. Venimos de un contexto de rechazo. ¿Por qué? Porque Satanás ha trabajado con nosotros para amargarnos, para mostrarnos, para que no pudiéramos confiar en Dios. ¿Mm? Y cuando uno se va dando cuenta, ¿no? Cómo Dios va sanando, cómo Dios va restaurando, cómo Dios va haciendo las cosas, sí. Lo único que queda es un agradecimiento tan grande. Que yo me imagino que ese agradecimiento se convierte en amor, ¿no? Porque la verdad es que uno por mucho que quiera amar, lo decíamos ayer, no puede. Yo quiero amar y a veces ese amor es un amor que no es el amor, ¿verdad? Que realmente es más que nada una ambición por querer o sí, de estar con él o ser más de su palabra pero el amor es algo distinto. El amor es algo que cuando vemos lo de es sufrido, ¿verdad? Parece que el amor es todo bonito, pero no, el amor es sufrido. El amor es algo que duele. El amor es y está, ¿no? Y sí, sí me duele. Me duele porque a él le duele. Todas las personas que le rechazan. Me duele porque a él le duele ver cómo la gente sigue intentando por sus propios medios, ¿no? El conseguir lo que él ha hecho en la cruz. Le duele. Pues como le duele a un padre, ¿verdad? Cuando su hijo no está haciendo las cosas correctas. O cuando el hijo no quiere escucharte y quiere hacerlo a su forma y tú sabes claramente que está metiendo la pata y que le va a ser de mucho sufrimiento. Le duele cuando nosotros sufrimos, claro, porque es padre y le duele. Pero es divino, tiene un plan y a todos los que le aman, todas las cosas les va bien. ¿A quién? A los que él llamó, ¿verdad? Bueno, dice a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces tú estás dentro de su propósito. No lo dudes, te ha llamado. La Biblia no dice que no llame. Ah, no, él llama a todos. Y si tú has escuchado y has atendido su voz, ahora ya no tengas duda, él te estaba llamando. Ah, sí, aquí estoy. Bien, pues ahora ya estás en mis manos.
Ahora ya depende absolutamente de mí. Déjame llevarte. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de mi palabra. ¿Mm? Porque hay algunos que dicen, qué bien que lo haga, pero no escuchan a papi. Es muy difícil que papi te ayude si estás muy lejos de papi. Es muy difícil que tú puedas recibir el amor de Dios que te sane si no te acercas a papi. Y papi tiene una cabeza, que es Cristo, y un cuerpo, que es su iglesia. Y, por favor, cuando hablo de iglesia, yo no quiero que tú pienses en tu iglesia, porque yo no pienso en mi iglesia. Bueno, mi iglesia en el sentido de ese ministerio, ¿verdad? En el que estás metido, en la iglesia de fulanito Pérez. Eso es simplemente un grupo, un sitio donde Dios ha puesto para que tú ejerzas tu ministerio, tu apostolado, tu llamado. Pero eso no es la iglesia. No pienses que eso es la iglesia. No reduzcas al cuerpo de Cristo a ese el sitio donde tú vas. Por eso la gente dice, mi iglesia. Y como diciendo, no hay otra mejor. Y, tu iglesia. No, 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 no. Cuando hablo de iglesia estoy hablando todos los que pertenecemos. ¿Tú crees que Jesucristo te ha salvado? ¿Que es tu Señor? Tú eres parte del cuerpo conmigo y con los demás. Eso es la iglesia. Amén. Ahora, sí, estamos llamados. Bueno, yo no sé si estamos llamados o no, pero a estar juntos es claro. Un cuerpo, ¿cómo tiene que estar? Juntos, ¿verdad? No tenemos que ser separados cada uno. No, el cuerpo anda junto. El corazón o el brazo hace lo que el cuerpo en dinamita. Y los pies, ¿verdad? Imagínate, uno por cada lado. Y no, el cuerpo unánime anda junto. Por eso, pero no hablo, ¿verdad? No hablo. Eso no es cierto, eso de que mi iglesia y. No, eso es algo que Dios ha puesto, ¿verdad? Algo que Dios ha puesto para que tú ejerzas. Jesús entraba en las sinagogas y nunca dijo, esto es la iglesia de mi padre. No, las sinagogas era un sitio donde la gente iba porque tenía ganas de escuchar de Dios. Bueno, pues ahí estoy yo. ¿Quieren escuchar de Dios? Ahí estoy yo. Yo voy a hablarles de Dios. Pablo entraba en las sinagogas y le apedreaban y le querían matar. Anda, si le llamamos iglesia a eso, a los que querían matar a Pablo, pero eran iglesias, ¿verdad? Humanamente llamadas. Y luego sí, se generaron grupos. Y esos grupos los llamaron iglesias, de verdad, y las cartas de las iglesias. En realidad, la palabra iglesia, cuidado, porque no es lo que nosotros pensamos como iglesia. Está la que es iglesia y luego está la congregación de los santos. Nos congregamos, nos juntamos. ¿Verdad? ¿Para qué? Porque estamos bien, cantamos cánticos, leemos salmos, adoramos y tú estás bien cuando estás con cristianos, ¿a que sí? Yo estoy genial y me encuentro genial. ¿Por qué? Porque estás con el cuerpo. Eso no es para que estés solo con el cuerpo, no, eso es parte para qué, para ponerse a trabajar en la medida que la cabeza dice, para que el cuerpo responda con una función, traer a las personas a Cristo. No somos llamados para divertirnos y ya no tener problemas si me voy al infierno o al cielo. Somos llamados para ser Cristo. Y Cristo vino aquí y dio la vida en la cruz. Nosotros, bueno, ya murió él, ya no tengo que morir yo. No. Estamos aquí con un propósito. Ya tendrás tiempo de disfrutar en la vida eterna. Eternidad con él. Ahora, aquí en la tierra, hay un propósito. Hay un llamado. No, tú no dices, a ver si se puede arreglar todos los problemas de mi casa, para ver si mis hijos hacen carrera y voy a orar mucho para que no tengan enfermedades. No, no se trata de eso. Se trata del propósito.
de Dios. Y el propósito de Dios es que está llamando a todos los que predestinó, los está llamando. Y nos usa. ¿Cómo irán si no les predican? Hay que predicar, hay que hablar, hay que hablar de Cristo. Amén. Y bueno, ya está. Y no para llevarlos a la iglesia, eso es de verdad. Yo cada día que veo lo de la estructura de la iglesia me doy cuenta de que todo eso es una artimaña de Satanás para... Y no dice que no haya que hacerlo, ¿eh? Sí, hay que hacerlo, pero no tener el pensamiento, es mi iglesia, es la iglesia de... No, la iglesia es una, y está compuesta por todos los que creemos. Hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo y formamos parte del reino, como sus hijos. Esa es la iglesia. El resto son ministerios. Lugares donde Dios permite que la gente llega y quiere aprender de Dios y tiene necesidad y hay que decirle, sí, pero mira lo que es Dios. No para que vaya siempre ahí, ¡ay, me divierta! Y año tras año, tras año, tras año. No, hombre, no. Eso tiene un propósito claro de predicar la palabra. Vamos. A ver si cambiamos de local porque este se nos hace pequeño. Bueno, yo no soy quien para meterme en esos asuntos. No se metía Cristo, no me metería yo. Amén. Bueno, hasta aquí. Predestinación. ¿Verdad? Sé que hay muchas personas que están muy puestas en esto y que tienen mucho conocimiento y tal, y que, bueno, pues ya hay un montón de versículos, pero hay que trabajar no solo con los versículos, sino con toda la Biblia. Y si un versículo me está contradiciendo lo que es el carácter de Dios, eso está mal interpretado, hay que ver qué estamos cambiando. Por lo general, el problema de la interpretación no es que el versículo te diga, sino que el versículo te dice una cosa y entonces tú te imaginas la contraria. Es decir, como dice, Dios predestina a salvación. Entonces, pues si predestina a salvación y hay gente que no se salva, también predestina para... O sea, el versículo que te está diciendo predestina... Es como dice, no les borraré del libro de la vida. Si no les borra, es que a otros borra. No, pero no pone que vaya a borrar a nadie, dice que no les borrará. O sea, está afirmando que no les va a borrar y tú me estás poniendo un versículo de que les va a borrar. O sea, vamos a ver, ¿qué dice la palabra? Que no les va a borrar. Vale, pues entonces no agreguen más. No, es que si dice que no les va a borrar, entonces lo contrario es que les borra. Pero ¿dónde pone que les borra? Por eso hay que tener cuidado con la palabra, ¿vale? Eso es algo que poco a poco se va aprendiendo y es muy bueno porque te asegura y no te dice, espera, a ver, ¿qué me estás aquí entendiendo? No. Razonamiento para... Y si no lo entiendo, bueno, ya lo entenderé. O ya me lo revelará Dios, pero no se trata de mi mente. Amén. Bueno, ahora os toca a vosotros preguntas, participación. A ver, vamos. Yo creo en Jesús y no estoy bien. Claro, ¿cómo vas? Está claro, mira, el bebé cree en la mamá y cuando le duele la barriga llora. No porque el bebé crea en mamá y que sepa que tiene una mamá y está seguro con la mamá, no va a llorar. Claro, porque tú eres bebé, Merche. Ahora tú tienes que estarte tranquila y bueno, todo lo que estás ahora pasándolo mal, todo el sufrimiento tiene un propósito y tú tienes que decir, ay, no lo entiendo, pero ahora me está enseñando José Luis que la Biblia dice, te lo voy a volver a decir, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No lo entiendo, pero me va a ir a bien, no lo entiendo, pero me va a ir a bien, no lo entiendo, porque así estábamos, claro. Entonces, el bebé depende de mamá, pues ahora depende de mamá, y ya está, y pásalo. Quéjate, ven a nosotros, ven a tu iglesia, dilo, expresa lo que te pase. Ya te lo dije, necesitas expresar, no te quedes tú sola pensando y dándole vueltas a lo que tu cabeza dice. No, consiste en que
que lo digas, que lo digas, que lo digas, que compartas, que estés con los cristianos. La familia, cuando al dedo le duele, ¿qué hace? El otra mano viene y le venda, le da masajitos, ¿verdad? En la boca le sopla, todo el cuerpo trabaja en el dolor. Pero ¿y si este dedo, de repente, los nervios de este dedo no me lo dice y no me está diciendo que tiene un problema y se empieza a hinchar? Y yo no me di cuenta, pues al final estalla el dedo y, joder, dedo, ¿por qué no me dijiste que estabas malo? Para eso son los nervios, y los nervios es la comunicación. Merche, necesitas comunicarte, necesitas expresar, necesitas soltar lo que dices y necesitas escuchar y dejar que las personas que están a tu alrededor, que te quieren y que quieren bien para ti, que escuchar. Porque a veces sucede que no escuchamos, que nos conformamos a lo que nuestro corazón dice cuando vemos en la palabra, en la Biblia, que el corazón es engañoso, es mentiroso, es tranquila, poco a poco. Y es normal que no estés. Yo he estado muchas veces mal. Ahora estoy menos. Y a veces sucede. No es bueno. A mí me pasa a un hijo y... ¡Ay, me pasa eso! No estoy loco. Claro. Ahora, dentro de mí la palabra está produciendo, no yo, la palabra está produciendo una seguridad. Entonces eso es lo que poco a poco la palabra va a hacer en ti.